In progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Vamos a dar lectura a la cuenta primero. Gracias, presidente. Con fecha 24 de mayo, se recibió por correo electrónico una solicitud del honorable senador señor Durresti, dirigida a usted, solicitando que la sesión del miércoles 5 de junio próximo invitara a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y a la presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales y subsecretaria del Patrimonio para tratar la situación del Hospital de la Unión debido a que la realización de una consulta indígena, señala él, supondrá un retraso en la ejecución de las obras y por ende también un retraso en la puesta en servicio de dicho hospital. Y a continuación se han recibido varios oficios, uno de la Dirección General de Concesiones, que da respuesta a un oficio de esta comisión, enviado a solicitud de la honorable senadora señora Gatica, para que informe con exactitud los plazos previstos para la licitación de la construcción de las carreteras de acceso norte y sur a la ciudad de Valdivia. Otro oficio que da respuesta del Ministerio de Obras Públicas, que da respuesta a un oficio de nuestra comisión, enviado a solicitud de la honorable senadora ex integrante de esta comisión, senadora Sepúlveda, referido al avance del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la comuna de San Fernando. Otro oficio de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas que remite detalle de envíos realizados al Congreso con la información señalada en las glosas y artículos de la Ley de Presupuestos de este año que corresponden a esa cartera para la actualización y corrección, dice, del informe de seguimiento de compromisos de información de la Ley 21.040 de presupuesto del sector público del año 24 y que es una información que está publicada en la página web del Senado. Y finalmente, un oficio de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Presupuestos de este año y de la partida del Ministerio de Obras Públicas, en que envía informes vinculados a los artículos y glosas que se individualizan. Toda esta información se la vamos a enviar a su correo electrónico, señor presidente. Esa es la cuenta. Está pendiente la solicitud del senador Duarte. Muchas gracias, secretaria. Sí, bueno, respecto a la solicitud del senador Durresti, yo estoy de acuerdo, es un tema que también ha planteado la senadora Gatica anteriormente acá en la comisión. Por lo tanto, yo propongo que acordemos que la sesión del 5 de junio sea para tratar la situación de la solicitud o al acuerdo de realizar consulta indígena por la obra del Hospital de la Unión y que se pueda invitar también a todos los que está solicitado por el senador. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, al final, el segundo punto, ya, pero dejémoslo, el segundo punto, ahí ya. Y agregamos el segundo punto como segundo punto para esa sesión, invitar a quién propones tú invitar por el Hospital de La Serena, a la DIPRES. ¿Va a estar la ministra de la Unión o no? No, no. De Desarrollo Social. No, yo creo que aquí es Hacienda y Concesiones. Ya, entonces, director de concesiones y DIPRES, sí, pero como segundo punto, para que primero que venga nuevo. Que venga nuevo, sí. Tal vez tienen resuelto el tema y no vienen. Está bien con DIPRES y concesiones. Muy bien, es el acuerdo entonces. Acordado, ya. Tabla, entonces tenemos la sesión de hoy día para continuar el estudio de una iniciativa de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas. Senador Gaona. Ya, aproveche antes. Sí, sí. Presidente, quisiera si me pudiese aclarar
concesiones si el proyecto del tren Santiago-Valparaíso está dentro del área de concesiones, y porque se volvió a postergar la licitación, entiendo, y se nos pudiese poner al día respecto de eso. Pero el Hospital de La Serena ya lo conversamos. También, presidente, si puede considerar oportunamente en su minuto poder tener eh, antecedentes respecto, si puede venir a dar los antecedentes respecto a la ruta 5 entre La Serena y Los Vilos, especialmente el tramo Coquimbo-La Serena, que hay un bypass ahí, o continuar con la ruta diseño que está, y eso se supone que también ya deberíamos ya debería ser resuelto ya. Entonces también, aunque yo preferiría, presidente, que usted convocara una reunión, una sesión de la comisión en la región, usted como Me parece, presidente, veámoslo, claro, ningún para, problema. si no se hace acá, pues lo haga en la Trabajémoslo región para la región, creo que va a ser más de eficaz. Coquimbo, sí. Sí. Fue una en la región de los ríos. Podemos hacerla de los ríos también, pues, sí, Sí, no hay para que vaya antagonismo. nosotros. Y de respecto del aeropuerto de La Serena también, el estado de la concesión del aeropuerto de La Serena, que puede ser también abordado en una reunión, más sesión de comisión a nivel regional, si usted así lo estima, presidente, y que usted pueda evaluar, presidente, la posibilidad de que tengamos una sesión conjunta o algo similar para apurar un poquito con la Comisión de Cultura del Patrimonio, para apurar un poquito la legislación que está incorporada en el fast track del acuerdo del gobierno con las cámaras para el tema de la modernización del Consejo Monumento Nacional. Entonces, eso, porque desde el último hito que se hizo respecto a este tema fue en el año pasado, en una comisión que tuvimos ahí en la biblioteca, o en la sala de la biblioteca, y la verdad es que quedamos todos bien, por decirlo menos, amargados con el tema, porque nos dijeron que estaban con una consulta indígena y todo eso, y parece que eso ya terminó. Parece que entonces también quisiéramos saber qué pasa con la modernización de esta legislación, porque ahí estamos con problemas. Ayer me tocó en la Comisión de Medio Ambiente, cerramos y se votó en general por unanimidad a favor la modernización y el cambio de la legislación ambiental que propone el gobierno, y tocó como último expositor COPSA, y realmente es dramático lo que ocurre con el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, nos mostraron una fotografía yo pensé que estábamos mostrando las pirámides de Egipto, digamos, por la cantidad de gente haciendo levantamiento de arcilla, y parece que es en Abu dos. No, es una cosa impresionante. O sea, yo lo había visto en las películas de esas de la egiptología, no sé, de los grandes descubrimientos de Grecia y Roma, en fin. Pero bueno, una cosa impresionante, realmente impresionante. Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que ponerle una modernización al Consejo de Monumentos Nacionales, porque la verdad de las cosas es que al final, todas estas cosas se terminan siendo aumentos de plazos enormes para la ejecución de las obras, duplicando los plazos, y segundo, aumento de costos relevantes que al final terminamos pagando todos los chilenos a través de los peajes. Sí, al final el último, el que paga esto al final es el consumidor, es la persona que transita por las carreteras. Y realmente impresionante, vuelvo a insistir, yo quedé realmente impresionado. Yo pensé que estaba viendo una película de descubrimiento de la cuarta pirámide de Egipto, porque era realmente una cosa sin precedentes. Nunca había visto algo así en cuanto a lo que los campamentos que están levantados, la cantidad de gente trabajando. O sea, una cosa así que había visto solo en las películas. Yo me imagino cuánto retrasa eso los proyectos, cuánto costo hay ahí de por medio, y con toda esta cosa dudosa que hay ahí en el Consejo de Monumentos Nacionales y los arqueólogos y este grupo tan reducido que se dedica a estas cosas. Bueno, senador Urresti también conoce bastante el tema, y yo realmente quedé preocupado, a ver si usted puede ahí poner un poquito de presión al tema. Gracias, senador Gaona. Pido la palabra a la senadora Gatica, después senador Durresti. Gracias, presidente. En el mismo tenor, en realidad, presidente, primero dar las gracias por aceptar como comisión para la próxima sesión que tengamos, poder invitar a las ministras, ¿cierto?, de Salud, Subsecretaría de Desarrollo Social, en este caso, y dirigentes, en este caso, del gremio, a solicitud del colega. Es un tema que nos aqueja a todos en la región de Los Ríos, lo hemos manifestado ya hace bastante rato, así que esperemos
que podamos tener en realidad respuestas sobre la situación y más que nada transparentar los plazos. Y yo creo que aquí es eso lo que se necesita, es que los vecinos, las vecinas de la comuna y del Ranco sepan qué es lo que se viene, cuáles son los plazos máximos que se van a esperar en caso de que se empiece a ejecutar esta consulta indígena, quién va a estar a cargo, dónde va a sacar los recursos, cuánto va a salir esta consulta indígena. Son tantas las dudas para tanta espera que se ha llevado a cabo para este proyecto. Y eso por un lado. Ya, y por otro lado, también comparto lo que acaba de plantear el colega Gaona. Em, También todos en distintas instancias hemos tratado de acelerar, en este caso, poder retomar el proyecto que modifique la ley de monumentos nacionales y por otro lado, que desde el Ministerio de Cultura se cumpla con lo que se comprometió en el mes de octubre del año pasado, cuando se elaboró esta comisión unida entre obras públicas y cultura, y en donde ellos quedaron en realidad con la pelota, con la pega, con la tarea de actualizar el reglamento del funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Y creo que aquí todos tenemos que, ya que todos estamos solicitando lo mismo, lo mínimo es que veamos un gesto y que esto se reactive y se entregue y para poder darle agilidad a todo lo que conlleva. O sea, el Hospital de la Unión no es el único que tiene esta problemática, o sea, son muchos proyectos y todo lo que esto significa. Y en tercer lugar, hay un proyecto que se aprobó hace un tiempo atrás y que fue presentado por el senador Durresti, por el senador Galilea, también tengo entendido, y que tiene que ver con algo tan simple como es fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Hace harto rato ya que lo aprobamos y todavía eso no es promulgado como ley en sí. Es decir, hoy día todavía no se transmiten los consejos de monumentos nacionales. Entonces, pedir en realidad que se pueda solicitar a los ministerios pertinentes de que nos puedan indicar cuándo se va a promulgar esto, que nos puedan indicar cuándo va a ser el compromiso efectivo de presentar el reglamento, el nuevo reglamento que va a regir al Consejo de Monumentos Nacional y que este nuevo reglamento vaya de la mano con acortar los tiempos de espera, que son muchos, que vaya de la mano con la priorización del hallazgo, que vaya de la mano con los tiempos respectivos de acuerdo al hallazgo que se encuentre. Así que eso, presidente, y muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Durresti. Presidente, disculpar el atraso, estábamos presidiendo la Comisión de Constitución y agradecer los acuerdos. Le preguntaba a la Secretaría, nosotros enviamos la semana 3 invitaciones que creo que fija el debate para ese día. ¿Fueron acogidas las Ya, 3 solicitudes de invitación? que la justifico porque era Salud, porque es el mandante, y hoy día yo creo que ya sale el Ministerio de Obras Públicas y sale principalmente la Subsecretaría de Desarrollo de Servicios Sociales, que es quien hace la convocatoria, y la Subsecretaría de Patrimonio, que es quien preside el Consejo de Monumentos para todos los efectos. Entonces, eso, y vamos a hacer llegar algunos invitados de la multigremial. Conversábamos con María José para eso, algo acotado, pero poder precisarlo. Segundo tema, respecto a la ley que nosotros transversalmente presentamos y votamos, la ley ayer fue informada por el Tribunal Constitucional que no hay reparos de constitucionalidad y se irá a promulgar el lunes, o esa ley avanza en la obligación de transparencia de las sesiones, algo tan obvio como que se transmita las sesiones del Consejo de Monumento, y también la declaración de intereses y patrimonio de sus integrantes, situación que también de manera increíble no existía. La ley ya está para promulgarla porque, como señalaba el Tribunal Constitucional, dio el visto bueno, me señalaba se expresa ayer, así que eso poder incorporarlo. Último tema, presidente, yo creo que es relevante en materia legislativa que podamos despachar algunas de las iniciativas que tenemos, principalmente algunas pendientes. Yo estoy de acuerdo en poder constituirnos en regiones y creo que es algo que esta comisión le ha ayudado mucho. Y nada, pues, eso. Muchas gracias, senador Durresti. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo con la Secretaría para ordenar las solicitudes que tenemos más específicas
ya respecto al tema de los trámites legislativos, de la coordinación, pero obviamente el objetivo de esta sesión es comenzar a votar el proyecto de ley anterior, ¿ya? Yo suelo agregar dos cosas. Uno, yo tengo entendido que la ley de monumentos está en la Cámara de Diputados, que sí, senador, sí. Perdón, se me había quedado eso. Ley de monumentos, también nosotros, informo esto, lo que era mi condición de presidente de la Comisión de Cultura, que estuvimos llevando eso. Efectivamente, se demoró una eternidad la consulta indígena, pero se terminó la consulta indígena. Me señala el Ejecutivo ahora que ellos van a presentar una indicación sustitutiva al proyecto que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y sea eso. Yo creo que también sería bueno, presidente, que nosotros de manera unánime enviáramos al Ejecutivo que sea lo más pronto posible. A nosotros nos habían dicho que era el primer semestre y está dentro del fast track legislativo. Entonces, no es menor que la Comisión de Obras Públicas pida a SECPRES y al propio Ministerio a la Subsecretaría de Patrimonio digamos, el envío a la brevedad. Técnicamente es una indicación sustitutiva que debiera ser mucho más integral y que está dentro del compromiso presidencial trabajado con gobierno oposición de fast track, pero que oficiemos pidiendo Correcto, celeridad en ello. pero entiendo que esa indicación iría en la Cámara de Diputados. No, O no. no, en el Senado, porque el proyecto ya fue despachado de la Cámara de Diputados, llegó a la Comisión de Cultura. En la Comisión de Cultura nosotros comenzamos a verlo y nos pidieron que había algunos aspectos que necesitaban consulta indígena, entonces era inconsistente, por lo mismo ya terminó y ahora la idea es que ingresa a la Comisión de Cultura de la Cámara con indicación sustitutiva. No, Senado. Del Senado, perdón, sustitutiva. Perfecto, bueno, queda clarificado ese tema. Yo también pensaba que el aspecto clave era la indicación sustitutiva del gobierno, pero no sabía si estaba en la Cámara o en el Senado. Me queda claro que segundo trámite estamos en el Senado. Perfecto. Sí, hay acuerdo para oficiar en los términos que planteó el senador Durresti respecto al proyecto de ley de monumentos nacionales. Claro, lo que estamos pidiendo es que el Ejecutivo acelere la indicación que va a presentar, ya sea sustitutiva o parcial, del proyecto de ley que está en trámite en la Comisión de Cultura del Senado, de tal manera que podamos avanzar en su tramitación, y no que quedemos esperando una indicación del Ejecutivo que no... Sí, ojalá. Sí, y el segundo punto, solo comentar que yo entiendo la preocupación que decía el senador Gaona respecto a lo que puede estar ocurriendo en la autopista de Esposo Oriente, segunda etapa, creo, 2, sí. Pues yo sería un poquito cauteloso porque, así como nos ocurrió en la región de Coquimbo, con la obra del Olivar, que primero se decía que era un problema de unas osamentas que estaban ahí como que más o menos casi sin ningún significado, terminó siendo un sitio de una importancia, sí, no solo funeraria, histórica, porque hay distintos niveles de emplazamiento de culturas de la región y que permiten estudiar y con mucha profundidad el desarrollo de los pueblos originarios. Yo entiendo que el problema que tienen en la autopista Esposo Oriente 2 es que hay algo parecido. O sea, hay una gran cantidad de entierros fúnebres que no es uno que esté en un lugar, sino que están en capas sucesivas y que eso, digamos, daría cuenta del desarrollo. Ahora, ¿por qué están ahí emplazados? Al parecer tenía que ver con los trayectos antiguos del río Mapocho y otros cursos fluviales. Entonces, claro, no implica que la obra se tenga que no hacer, pero la tarea que van a tener los arqueólogos parece que es de gran magnitud y por eso usted ve un emplazamiento al estilo egipcio porque parece que tiene esa envergadura, lo cual para nosotros, que nosotros muy avanzados como país en ese tema de las culturas y nuestros estudios de pueblo originario, sería bien importante reivindicar. Muy bien, entonces estamos citados para... Sí, vamos a saludar primero a los invitados para el tema que tenemos en la sesión de hoy, no lo había saludado. Ya, si no estamos... A la jefa de la edición jurídica de la Dirección General de Concesiones, señora Patricia Vázquez, ya, al jefe de gabinete del director general de Concesiones, señor Sebastián García. El director de concesiones está excusado porque nos había señalado que estaba fuera del país en actividades correspondientes a su función, pero yo consideré que era muy importante que avanzáramos en ver las indicaciones del Ejecutivo, porque si no, no vamos a contribuir a nuestra tarea que es despachar este proyecto de ley, ¿ya? Por lo tanto,
lo que yo le pido al Ejecutivo es que nos pueda hacer una presentación de las indicaciones, que podamos analizarlas, comentarlas, y después vemos cómo pasamos después de las dudas al sistema de votación. ¿Ya? Así que le damos la palabra al Ejecutivo. Buenos días, presidente, y a todos los senadores presentes en esta sesión. Primero, dar las excusas, reiterar las excusas del director general de concesiones y de la ministra de Obras Públicas que se encuentran fuera del país visitando Toronto y Nueva York dentro del marco del Chile Day. Respecto a las indicaciones, presidente, nosotros trajimos una presentación que la voy a proyectar en este minuto. Deme un segundo que la proyecto. Para proyectar en Zoom. Lo primero que tienes que tener abierto en el documento. Aquí. Gracias. Perfecto. Bueno, ahí se alcanza a ver, presidente, la presentación. Voy a pasar rápidamente a las primeras láminas que dicen relación con algunos antecedentes vinculados al tema de seguridad de la autopista urbana. ¿Por qué la Dirección General de Concesiones está preocupada por la seguridad? Porque nosotros entendemos que es parte de las obligaciones también de nosotros, dentro de todos los organismos públicos, de vincularnos a la agenda de seguridad que impulsa el gobierno. Es por eso que hemos llamado a este tipo de iniciativas que están vinculadas a las obras concesionadas dentro de la alianza público-privada, es una alianza por la seguridad. En resumen, señor presidente, ¿qué estamos haciendo en materia de seguridad desde la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas? Ya se llamó licitación la cárcel de Talca y esperamos llamar este año a licitación de la nueva cárcel de Copiapó. Dentro de las modificaciones a los contratos vigentes, estamos impulsando 5 modificaciones por un total de 190 cámaras de vigilancia, 958 luminarias dobles y 116 lectores de patente por un total de 1.343.703 UF. Y en caso de 2 contratos, uno en Vallenar Caldera y Santiago Talca, estamos impulsando ya las iluminaciones dobles y reemplazo de luminaria existente por 101.000 UF. Ese es el estado del arte actual de modificaciones de contrato. Sin prejuicio de aquello, ya tenemos en la agenda otras modificaciones. Solamente destacar, y por qué lo tengo que mencionar, es porque este proyecto está marcado también en la implementación del desarrollo tecnológico que está desarrollando la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así que el 7 de mayo se conectó la primera autopista urbana al CITIA, que es este desarrollo tecnológico con inteligencia artificial que busca recolectar esta información que proporcionan distintas cámaras, no solo de las autopistas concesionadas, también cámaras de centros comerciales, municipios, etcétera, para filtrar esta información y entregarle la información filtrada a Carabineros de Chile, tratándose de vehículos, por ejemplo, que tienen encargo por robo. Paralelamente a aquello, nosotros estamos elaborando con las demás sociedades concesionarias un convenio complementario al convenio que fue firmado el año 2015 por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Obras Públicas de la época, para que todas las sociedades concesionarias puedan entregar la información de las cámaras de seguridad y pórticos de patente. Este proyecto es relevante dentro de ese marco de conversación, de convenio, porque va a establecer ese convenio las especificaciones técnicas del traspaso de la información, pero este proyecto de ley le va a dar la referencia legal, el marco jurídico para este traspaso de información. Esa voy a pasarla. Bueno, ahí está nuevamente el detalle de las modificaciones de las bases de licitación de los contratos de concesión. En el caso de la Ruta 5, tramo Coyipulli y Temuco, ya está terminado. En el caso de Temuco-Río Bueno, va con un avance de 46%, y en el caso de la Ruta 78, que es la segunda licitación, como ya entró a operar la segunda licitación, viene la construcción o en el fondo el equipamiento de las nuevas cámaras de seguridad. Lo mismo con la Ruta 160 actuales en la región del Biobío, que las especificaciones técnicas las tiene que entregar Carabineros de Chile. Y en el caso de la Ruta 5 también, más al sur, Río Bueno, Puerto Montt y Puerto Montt Pargua, también estamos generando ya los actos administrativos para tener las especificaciones técnicas y comenzar la instalación de las cámaras. Este es
nuestro listado de modificaciones vigente, pero ya les señalaba que hay otros vinculados a unas rutas del norte y también de la zona central. Vamos con el contenido de las indicaciones, señor presidente. Bueno, dentro del trabajo prelegislativo nosotros mantuvimos 2 reuniones con los asesores de la comisión en que pudimos conversar del contenido de las indicaciones y del texto que fue aprobado en su minuto por la Comisión de Seguridad. Voy a ir repasando el contenido, desagregando en el fondo la indicación, porque la indicación, si bien es acotada legislativamente, las consecuencias jurídicas de la misma, por más que uno ponga una palabra, se amplían. ¿Qué hace la indicación? En general hace 2 cosas, señor presidente. La primera es que agrega a la ley de concesiones un nuevo numeral al artículo 23 de la ley de concesiones, en donde se incorpora entre las obligaciones legales del concesionario de obras viales la consistente en adoptar medidas de protección y seguridad en las obras en los términos fijados por la misma propuesta. Hay que señalar que la ley de concesiones ya contempla obligaciones legales para el concesionario, que son la de conservación de obras y de brindar continuidad en el servicio. Entonces, esta obligación se agregaría a estas 2 obligaciones ya existentes. Sería una nueva obligación para el concesionario de obras viales. ¿En qué consiste esta nueva obligación? Establece la obligación de establecer medidas de vigilancia, seguridad y asistencia. La norma propuesta establece a modo ejemplar la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos y lectores de patente. Indicaba antes que nosotros ya estamos haciendo algunas modificaciones de contrato incorporando cámaras de seguridad y cámaras térmicas, el caso de la ruta 5 Coyipulli-Temuco y también el caso de la ruta 5 Temuco-Río Bueno. Las especificaciones técnicas de estas nuevas obligaciones atendían a la naturaleza especial de cada contrato y su ubicación geográfica se van a establecer en las respectivas bases de licitación. Las bases de licitación consagrarán las sanciones que se impondrán al concesionario en caso de que éste incumpla la instalación y operación de esta nueva infraestructura. Las multas que se estipulen en las mismas bases son siempre sin perjuicio de la responsabilidad legal que tiene el concesionario en virtud del artículo 35. El concesionario tiene una obligación general de responsabilidad vinculada a la operación y construcción de la obra pública concesionada. Ese es el primer aspecto que contempla la propuesta de indicación. El segundo aspecto que contempla la propuesta es un nuevo artículo 44 en la ley de concesiones. Este artículo complementa las nuevas obligaciones que se imponen al concesionario en materia de vigilancia, seguridad y asistencia, consistente en dar acceso a esta información o imágenes obtenidas a través de sus sistemas electrónicos o manuales de cobro. Este último punto fue también discutido en las sesiones que tuvimos con los distintos asesores, porque recordar que no todas las concesiones tienen sistema electrónico de cobro, sino que también algunas tienen sistema manual. Uno, en la indicación se distinguen 2 tipos de acceso, porque la información que generan en el fondo las cámaras de seguridad a través de los lectores de patente y las cámaras de vigilancia, se produce esta información y tiene que ser traspasada a los órganos que lo requieran, y aquí la norma distingue a 2 sujetos que pueden acceder a esta información, que son el Ministerio Público por un lado y las policías. En el caso del Ministerio Público, el acceso a la información es cuando éste lo requiera en el contexto de una investigación de un delito. A diferencia del Ministerio Público, las policías acceden a esta información en tiempo real y sin previo requerimiento para los casos de flagrancia que están regulados en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Es decir, el Código Procesal Penal enumera los casos de flagrancia cuando está ocurriendo un delito, y es bien extenso y amplio también en entender qué caso es flagrancia y cuál caso no. Por ejemplo, si se ha ocurrido la comisión de un delito y el vehículo está arrancando por una autopista concesionada, sí tendría acceso a las imágenes, ¿ya? ¿Por qué es importante distinguir estos casos? Porque tampoco es un acceso universal a todas las patentes, a todas las imágenes, porque efectivamente hay un contexto, son cámaras de vigilancia en el contexto de la comisión de un delito, no así en el caso de las personas que circulen o los usuarios que circulen normalmente por la autopista, porque la información de las patentes se entenderá como información de carácter personal. ¿Qué información tienen que traspasar? La indicación propuesta señala que la información
que deberá entregarse por la sociedad concesionaria son los datos relativos a la patente, las características del automóvil, como la marca, el modelo, el color, en caso de ausencia o adulteración de patente, que es el caso en el fondo de los casos de personas que anden sin patente o con patente adulterada. 3, la norma faculta al concesionario para convenir también con las policías transmisión de información de seguridad con el objeto de prevenir riesgos para la seguridad pública. Aquí estamos en otro tipo de casos, con el objeto de favorecer la interoperabilidad de los sistemas de información. Y 4, la norma resguarda que los datos de carácter personal y sus bienes se someterán a las normas de protección de datos personales y a las bases de licitación respectivas por cada contrato. En síntesis, señor presidente, esta norma o la propuesta de la indicación abarca dos aspectos centrales. Uno es la consagrar cuál es la obligación legal que se incorpora a la ley de concesiones, que es una obligación nueva, que no estaba contemplada originalmente, y a través del artículo 44, lo que hace la norma es regular cómo va a ser el traspaso de la información tanto al Ministerio Público como a las policías. Esa es la presentación y quedamos atentos. Si quiere, presidente, puedo contestar algunas de las preguntas con posterioridad, pero quedamos atentos a las preguntas que nos puedan formular. Gracias, Sebastián. Sí, yo preferiría que hiciéramos todas las preguntas, no sé, ahora tratan de comprender bien el alcance. Siempre pueden haber temas que no se han compartido en lo fino, pero mientras haya posibilidad, los parlamentarios y parlamentarias también pueden hacer indicaciones, pues, siempre y cuando no sean inadmisibles. Así que hay también la posibilidad de corregir, perfeccionar o profundizar. ¿Preguntas a las indicaciones del Ejecutivo? Senador Flores. Indicaciones probablemente tal que están contenidas en el comparado. Yo quisiera hacer una consulta sobre la exposición, que tiene que ver con lo mismo. Respecto de las cámaras de seguridad en tiempo real, que es lo que nosotros hemos estado planteando a través de uno de los proyectos. La pregunta, si estas cámaras que hoy día se están instalando, tanto en parte de la Araucanía como en los ríos, y por lo tanto solamente en la macrozona, es una decisión de modificación, tal como nosotros lo propusimos en el proyecto, en todos los tramos que están en proceso de licitación y por lo tanto modificando las bases y con el transitorio que habíamos propuesto en su momento para que se agregue a todos los demás tramos, o obedece a una estrategia de seguridad relacionado sencillamente con lo que acontece en la macrozona, porque lo que se acaba de informar es que estas cámaras conectadas con SENCO, interoperativas, no sabemos si son térmicas o son simplemente cámaras de seguridad, es el punto de partida de algo que va a ser nacional, como lo pedimos, o se concentra en la macrozona por objeto de seguridad nada más. Eso es, presidente. Gracias, senador Flores. ¿Y quién paga, perdón, ¿y quién paga esto? ¿Si lo paga la concesionaria con la modificación de contrato o es parte de la exigencia que nosotros establecimos en este proyecto para que de aquí para adelante sea parte de los costos de la concesionaria o lo está pagando el Ministerio del Interior? Gracias, senador. Sí, vamos a juntar tal vez las palabras, ¿les parece? ¿O prefieren ir uno a uno? Ya, entonces, senador Gaona, después senador Durresti también. Tiene la palabra. Sí, gracias, Senador Gaona. presidente. Yo creo que es relevante en este tipo de contratos y de licitaciones la certeza jurídica. Y porque en la certeza jurídica es la que precisamente favorece, promueve y de alguna manera asegura la llegada de inversión. Desde esa perspectiva, yo quisiera que me aclarara el Ejecutivo respecto de que todas estas exigencias van por la vía de la relación contractual vigente y si esas exigencias para los proyectos futuros van a estar incluidas en las licitaciones. Porque si no están incluidas en las licitaciones, vamos a estar permanentemente en una negociación con los adjudicatarios de que si quieren, no quieren, porque no están obligados. Porque evidentemente es una cuestión absolutamente extracontractual y por lo tanto no están consideradas los costos y de esa perspectiva finalmente se terminan instalando estas cosas pero con cargo al Estado.
Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos resolviendo esto en el sentido de que todas estas medidas de seguridad, tanto en la macrozona sur y en el resto del, yo imagino que no es solo para la macrozona sur, sino que es para todo Chile y en todos los contratos que se haga necesario y que así como están las cosas, debiera ser en todos los contratos, digamos. Pero mi punto relevante en esto es, si efectivamente esto va a estar incorporado en las bases, hay una obligación de incorporarlo en las bases de licitación, o vamos a seguir contrato a contrato después, porque en el fondo lo que ya está, está. O sea, claramente si usted quiere aplicar cosas distintas a lo contratado, tendrá que convenir, acordar y tendrá que pagar por eso. O sea, lo que ya está. Pero las obras que vienen o las que están en licitación, estas cosas hay que incorporarlas en la licitación, porque de esa manera generamos certeza jurídica. Si no al final es toda una especulación para adelante. Entonces, y vamos a tener que estar permanentemente modificando contratos con todo lo que ello significa, porque al final de cuentas todo esto lo paga el usuario. Entonces, de esa perspectiva quisiera que me aclararan bien de aquí para atrás, que me imagino yo que debiera ser de acuerdo a convenios y modificaciones de contrato, porque eso es lo que corresponde en función de la seguridad y la certeza jurídica de los contratos. Y otra cosa es de aquí para adelante. Y para que sea de aquí para adelante, tiene que estar incorporado en la base de licitación, pues si no vamos a seguir con el mismo problema. Ese es que mi punto central en estas indicaciones. Las demás yo no tengo mayores reparos y en general felicito el trabajo de los asesores, parece que se pusieron de acuerdo, pero solamente me queda esa duda. Yo solamente, senador Gaona, una duda para dialogar con lo que usted propone. Lo que yo tengo entendido es que una vez promulgada la ley, en todas las futuras licitaciones ya promulgada la ley, debería contemplar este equipamiento. Es lo que yo tengo que entender. Claro. Ahora, lo que no sé muy bien cómo se resuelve y que es relevante es lo que pase con licitaciones que están en desarrollo, por así decirlo. No sé, convocada, en proceso de adjudicación, y que es en la zona gris. Eso serían. Ya. Muchas gracias. Fue un gran esfuerzo, senador Durresti. Creo que se concentran las dudas. No cabe duda que nosotros necesitamos contar con cámaras en las distintas vías concesionadas por conjunto de normas que creo que es evidente y son redundantes argumentar la seguridad, persecución de delito, base de datos. A mí me surgen dos dudas que he consignado. Primero, ¿quién maneja estos datos? Porque creo que si hay algo que tenemos nosotros un problema en Chile, que hay cientos, miles de cámaras, pero cuando tú vas a un lugar, no, mire, esto lo maneja la propia empresa, en esta tiene acceso carabinero, en esta no tiene acceso, estas se borraron, estas no se borraron. Yo creo que eh, están pensando ustedes en una entidad que maneje esa información. En la argumentación que nos señala acá, dice que hay dos tipos de acceso a esta, a esta grabación. El Ministerio Público, cuando esto lo requiere en el contexto de una investigación, obviamente el Ministerio Público tiene la facultad de decir requiere hacer tal y cual, pero tenemos que saber dónde están almacenados, cuál es el tiempo, cuál es el soporte. Tenemos muchas veces la situación absurda que se usan distintos dispositivos y quedan guardados, no sé, un mes y luego se borran o no quedan almacenados en una nube. Y la policía, aquí dice, en este caso el acceso deberá ser en tiempo real y sin previo requerimiento para los plazos de fragancia. Yo vuelvo al mismo tema. Carabinero, ¿quién va a ver estas cámaras? ¿El equipo de las concesionarias? ¿Lo va a ver Carabinero? ¿Lo va a ver Senco? ¿Tenemos la compatibilidad digital? O sea, no nos vamos a encontrar el absurdo que la licitación de las cámaras de la Ruta 5 en el tramo tanto, la lectura después, Carabinero no tiene esa lectura. O sea, por favor, yo creo que anticipemos esa situación y nos encontremos el día de mañana con el absurdo que la tecnología o la transmisión de ese dato, Ruta 5, acá creo que los tres senadores que somos de Los Ríos, la licitación es Temuco, Río Bueno, esa información la manejará la zona de Carabineros para efectos de los delitos, porque en definitiva Carabinero o alguien con autoridad pública es quien tiene que manejar esa información con un objeto de prevenir delito, y no solo que sea el Ministerio Público que luego cometió el delito vaya a buscar la cámara en tal y cual situación. Entonces, yo creo que
tiene que haber un sistema coherente y que no solo sea esto un conjunto de grabaciones que luego tienes que un despelote brutal para ver quién lo utiliza. Yo puedo grabar todas las carreteras, pero si no utilizo esa información, no voy a encontrar ni a un delincuente, ni a un infractor por patente, ni a un auto robado, ni nada. Y entonces, por favor, ahí yo les pediría esa precisión. Y por último, eh, la norma obviamente rige hacia el futuro, va a ser permanente, pero las licitaciones por promedio, no sé si ustedes me ayudan, son de 5, 10, 15 años, son bastante largas las licitaciones. ¿Cómo nosotros buscamos un empalme, que respetando los derechos adquiridos y tal y cual, tú generes un empalme, porque no podemos tener un tramo en la Ruta 5 con cámara, otro no, tal obra concesionada así, hay que buscar una transición, una capacidad de gestión. En lo nuevo tú le puedes poner la condición de base y hay que sujetarlo a eso. Pero, ¿cómo hacemos esa norma de empalme que al menos en las vías concesionadas tengamos un solo sistema uniforme, independiente que uno se lo ganan unos chinos o colombianos o empresas nacionales? Yo lo que pido, o sea, lo que busco es ese paraguas en soporte tecnológico, en manejo de la información y que tengamos todo el proceso con el mismo estándar y no distinto, porque eso termina siendo tremendamente contraproducente para los éxitos de la investigación o el éxito de la utilización positiva de estas imágenes. Gracias, senador Durresti. Ya, damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Las preguntas que han formulado los senadores de la comisión. Respecto a las preguntas formuladas por el senador Flores, efectivamente lo que mencionábamos en la presentación es que hay que distinguir dos aspectos vinculados también a la pregunta del senador Gaone y del senador Durresti. ¿Qué ocurre respecto de los contratos vigentes y qué va a ocurrir respecto de las nuevas licitaciones? Efectivamente, respecto de las nuevas licitaciones, una vez publicada la ley, esta tiene que entenderse incorporada a las bases de licitación. Es decir, hacia adelante, tiene que contemplar las medidas, cada base de licitación, cada contrato, tiene que contemplar las medidas en materia de seguridad, vigilancia y asistencia, porque va a ser una nueva obligación legal que tiene que asumir el concesionario. Respecto a los contratos vigentes, que también no son pocos, lo que nosotros estamos haciendo como Dirección General de Concesiones, a solicitud de la Subsecretaría de Prevención del Delito o a solicitud de la Subsecretaría de Interior, es modificar los contratos de concesión. Ya llevamos 2 contratos que están hoy día en ejecución, que son las Ruta 5, 2 tramos de la Ruta 5. En trámite tenemos 2 tramos de la Ruta 5 adicional hasta Pargua. Recordad que la Ruta 5 llega al sur hasta Pargua. Hay otro proyecto que el día de mañana ojalá se pueda licitar prontamente, que es Chacao-Chonchi. Chacao-Chonchi. Y respecto a los demás contratos, señalaba que efectivamente hay ya proyectos, uno vinculado a la Ruta 78, recordad que por ahí transitan muchos camiones que van al puerto de San Antonio, y ya los nuevos, los otros proyectos, Ruta 68, la nueva licitación, por ejemplo, la ruta Colinas-Los Andes, que sería una nueva licitación, incorporaría esta nueva obligación, pero claro, esto responde a modificaciones que nos va entregando los órganos competentes para determinar dónde está la prevención del delito o dónde hay que combatir el delito, que son el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Interior o la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la práctica lo que está ocurriendo es que ellos en su análisis delictivo nos envían a nosotros y nos dicen, mire, usted necesitamos que modifique el contrato para efecto de instalar estas cámaras. Eso tiene un track de modificación de un acto administrativo que tiene que ser firmado por el presidente de la República o por la ministra de Obras Públicas, que es un decreto supremo que modifica un contrato de concesión, que a veces demora bastante. ¿Qué hicimos nosotros para facilitar un poco más las cosas? El año pasado, a propósito de la discusión de la ley de presupuestos, se aprobó una glosa que se llama la glosa 6, que establece que en el fondo, tratándose de medidas de seguridad, no solo respecto de las cámaras, sino, por ejemplo, instalación de software, la mejora de espacio aledaño a la concesión, se va a tramitar este acto administrativo sin que tenga que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, atendía la necesidad o urgencia de vincularnos con el tema de la seguridad. La modificación de contrato
en cuanto tales, como decía, son firmadas por el presidente de la República, son un decreto supremo, requerimos la firma del ministro de Hacienda y son financiadas, en el caso de estas modificaciones vigentes, por el fisco de Chile, a través de una modificación que se le encargan nuevas obras al concesionario. Cabe señalar que estas nuevas obras que sí son financiadas por el fisco de Chile son obras públicas, quedan adosadas a la construcción de la carretera y le pertenecen al Estado, que están entregadas en operación. Vinculado a lo anterior también, para responder la pregunta del senador Durresti, ¿quién ve estas cámaras? Pero disculpa, solo para quedar claro en ese tema, si es que entendí el sentido de la inquietud que creo que tenemos todos. O sea, lo que ustedes nos plantean es, estamos claros que una vez promulgada la ley, por lo tanto tenemos que apurarnos, hacia adelante esto empieza a regir como una obligación legal. Ya, lo que quiere decir que nosotros también deberíamos tener la preocupación que haya urgencias para que esto haga su trámite en forma expedita, digamos, si no, un proyecto de ley que duerme uno, dos, o que tiene un trámite lento, es poco eficaz por la... Sí, con el Día del Pajarete. Gracias por el apoyo, senador Durresti. Estamos claros respecto a eso, pero donde yo lo que entendí que ustedes nos plantean es que en el caso de lo que llamó el senador Durresti la transición, o lo que ocurre con los actuales procesos de licitación, o que obras que ya estén concesionadas, lo que ustedes señalan es que son las indicaciones que da el Ejecutivo vía Subsecretaría de Prevención del Delito y otro organismo más, Subsecretaría de Interior, las que orientan dónde habría prioridad de instalar las cámaras y que sobre la base de esa definición se va a negociar con la concesionaria respectiva, entendiendo que el costo es con cargo al fisco, digamos. Entiendo que ese es el procedimiento, para que estemos claros, porque solo quería precisar, Sí. porque claro, es razonable que nosotros digamos se aprueba la ley, pero después nos digan, bueno, pero ¿qué pasó en tal carretera? Bueno, ¿cuál es el criterio? Que no puede ser, o es simultáneo para todas y decimos universalmente el Efectivamente, fisco señor ordena presidente, contrato, o hay un criterio que fije la autoridad. Yo prefiero que lo fije la autoridad y no sea... efectivamente, señor presidente, la estrategia en materia de seguridad tiene que estar radicada en los órganos competentes para aquello. La sociedad concesionaria no tiene el análisis delictivo ni nada por el estilo. Son definiciones públicas en el sentido de decir, acá se debe construir una cámara con tales características, las especificaciones técnicas de las cámaras las entrega Carabineros de Chile, es de fondo decir, necesitamos tantas cámaras con cuáles distancia, por ejemplo, en el tramo Coyipulli-Temuco, las cámaras tienen capacidad para mirar 3 kilómetros, son cámaras de una tecnología superior, no son cámaras para controlar el tránsito, si se quiere, e incluso hay cámaras térmicas en ese tramo. Que permiten, ya fue inaugurada, de hecho hicieron una demostración de cómo personas en la noche podían asaltar camiones que están en sectores de estacionamiento construidos por la misma obra pública, y pueden visualizar a personas que anden circulando alrededor de los camiones, etc. Efectivamente, para reiterar cuál es la mecánica de esto, hacia adelante, una vez publicada la ley, tienen que incorporarse las nuevas bases de licitación, que es una obligación legal nueva que va a tener su desarrollo técnico en el fondo en la propia base, porque la base en el fondo es una extensión de la ruta, tiene una geografía respectiva, tiene una geometría la ruta, y todo eso tiene una especificación, no puede decirse necesitamos 100 cámaras en toda la ruta o necesitamos cámaras de esta naturaleza en una y en otra parte no. Pero efectivamente una vez que consagremos esto, necesariamente las bases de licitación tienen que contemplar estas medidas de seguridad y es por eso que establecemos a modo ejemplar en la propuesta que pueden ser cámaras de seguridad, térmica, iluminación, entre otras. Respecto de quién ve esta información, la cámara de seguridad produce información, ¿ya? ¿Quién la va a visualizar? Ahí señalaba en la presentación que hoy día el desarrollo tecnológico que está haciendo CITIA es este instrumento, este desarrollo tecnológico que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito, con inteligencia artificial. Esto fue discutido en las sesiones previas, porque efectivamente el problema no está solamente en captar la imagen y decir, bueno, está pasando un hecho delictivo en tal lugar, sino dar la alerta en el fondo para permitir que las fuerzas de orden la policía pueda actuar o también ejercer labores de inteligencia, es decir, determinar que cierto auto sin patente, un auto con encargo por robo, está circulando normalmente por tal tramo de la ruta y efectivamente han sido ya descubiertos autos que hacen esa práctica para
en el fondo esperarlo en algún lugar, a las 8 de la mañana, por ejemplo, en tal lugar, va pasando el auto y se le detiene. Entonces permite esa labor de inteligencia. ¿Quién va a visualizar esto? Va a ser CITIA. CITIA del Desarrollo Tecnológico va a capturar todas estas imágenes, va a filtrar estas imágenes para permitirle a Carabineros tener en el fondo la alerta de los automóviles que tienen encargo por robo, por ejemplo, o que están cometiendo en otras fases posteriores otro tipo de delito. ¿Quién ve estas imágenes, por ejemplo, las cámaras que ya están siendo instaladas en la Ruta 5? Es Cenco. Hay una sala espejo en Cenco. Cenco recibe las imágenes. Actualmente en el tramo Coyipulli-Temuco está ubicado en la comisaría de Carabineros de la ciudad de Victoria. De hecho, el subsecretario de Prevención de Interior y el subsecretario de Obras Públicas inauguraron estas cámaras en ese lugar y pudieron ver cómo se capturaban estas imágenes por parte de por Cenco, y eso está operado por Carabineros de Chile directamente, no por la sociedad concesionaria. Sin perjuicio de ello, la sociedad concesionaria también tiene personas visualizando esto a través de un espejo. En la actualidad, en el caso de la autopista urbana, cada autopista tiene su centro de control, y en el centro de control también hay un carabinero de punto fijo visualizando las cámaras y alertando a Cenco en caso de la comisión de un delito. Solo para precisar, o sea, hay un carabinero de punto fijo en cada central de las autopistas viendo las cámaras donde hay cámaras disponibles. Sí, presidente, así es hoy día. Y me surgió solo la duda si será eficiente eso. O O sea, de tener fijo derechamente un funcionario policial que... O sea, nosotros entendemos que es más efectivo que esto quedara a cargo de una plataforma como la que está desarrollando la SPD, que en el fondo va a generar, va a filtrar esta imagen y luego va a hacer una labor de inteligencia según como nos explicaron. ¿Qué necesitamos para llegar a eso? En parte también el proyecto de ley, necesitamos que entreguen la información con ciertas especificaciones técnicas las sociedades concesionarias y ir reduciendo los tiempos de latencia entre que se capte la imagen y se traspasa. Porque no solamente tenemos la cámara, sino que también tenemos el pórtico lector de patente. Y CITIA va a ser un desarrollo tecnológico que no solamente va a recolectar las imágenes de los pórticos de patente y cámaras de seguridad de las rutas concesionadas. Recordemos que los centros comerciales, los malls, hoy día captan patentes y han descubierto también autos estacionados que tienen encargo por robo. O también podríamos avanzar a otros lugares, como por ejemplo son los pórticos que los mismos municipios e incluso la misma SPD tiene. Entonces, esta recolección de mucha información que va a estar en el fondo centralizada en CITIA va a permitir generar alertas a los órganos persecutores del delito, entre ellos las policías. Bueno, creo que ya he respondido a la mayoría de las preguntas. Efectivamente, habían algunas consultas vinculadas al financiamiento que le había respondido al senador Flores. Gracias, Sebastián. Senador Flores. Gracias, presidente. Bueno, claramente no estaba en la idea matriz del proyecto que sea el Estado el que pague las mejoras de estándar, claramente, ¿no? Todos hemos visto los resultados netos del acto concesionario por construir y administrar rutas, entendiendo que particularmente la mayoría de las empresas no son administradoras, sino que son constructoras de rutas. Y en este contexto, presidente, siempre la idea matriz fue que dentro de la evaluación del legítimo negocio que puede establecer una empresa privada en nuestro país, las rentas sean acotadas de acuerdo a los estándares que la ciudadanía está pidiendo hoy día en las concesionarias. Dicho esto, presidente, yo quisiera que pudiésemos reponer el transitorio, porque si no, la cuestión es re simple. Y por eso hice la pregunta que hice. Las cámaras térmicas y las cámaras de mejor calidad están en la macrozona por un problema de seguridad interior del Estado. O sea, cuando tenemos dos macrozonas, una en la macrozona norte para control fronterizo del problema migratorio que tenemos, y en la macrozona sur del Biobío, toda la Araucanía y la región de los ríos, es por una materia de seguridad interior del Estado. Pero además, allí ocurren una serie de otros delitos que nos preocupan
exactamente igual que el resto del país. ¿Cuál es la idea matriz del proyecto, presidente? Que en toda ruta concesionaria pueda haber cámaras interactivas, interoperativas en tiempo real. Y no es un carabinero el que debe estar mirando el monitor. Una persona, esto está estandarizado, no puede mirar más de cierta cantidad de tiempo permanentemente un monitor. Por lo tanto, si hay un trabajo, si es que así ocurriera, y lo pongo en duda, digamos, eso es una opinión personal, pero me cuesta pensar en eso, son muchos carabineros parados atrás de un monitor por los turnos que deben tener estas personas si es que fuere 24 horas. Son muchos. Y quiero recordar lo que ya dije en una sesión anterior. Hace más de 10 años estuve en un centro de control de cámaras y habían un par de personas y un solo gran monitor. Y eran 12.000 cámaras las que eran revisadas por ese par de personas en un solo monitor. ¿Cómo funcionaba? Hace 10 años, inteligencia artificial. Entonces nosotros no podemos, en el año 2024, pensar en que vamos a tener carabineros disponibles ahora sentados dentro de una oficina haciendo turnos y turnos y turnos para poder estar mirando cámaras. Primera cosa, es descartado absolutamente. Las tecnologías están disponibles. Segunda cosa, cuando uno revisa el cuadro de las concesiones, entiendo que tenemos 11 o 12 concesiones que ya estamos llegando tarde, porque el ministerio nunca quiso acompañarnos con este transitorio. ¿Qué dice el transitorio, presidente? Lo tengo aquí en el teléfono, se lo puedo leer si quiere. Que en un plazo de 2 años, aprobada la ley, todas las concesiones viales en Chile deberán actualizar su tecnología de sistemas de control y vigilancia por seguridad. Por lo tanto, se hará el ajuste que tengan que hacer para que estandarizadamente todas las regiones de Chile tengan las rutas con un sistema de vigilancia, de control y de respuesta, que es lo que interesa, si al final de cuentas no sirve de mucho tener una cámara que cuando el tribunal lo pide le entregan los videos parcialmente 3 meses después, si es que no los borró el sistema. Algunas concesionarias lo borran a los 6 meses, otras lo borran mucho antes y por tanto no queda registro. Entonces no es lo que necesitamos. Cuando yo no me acuerdo a quién le pasé el cuadrito de las concesiones, la mayoría de las concesiones vigentes están terminando entre el 2034, presidente, y el 2061, creo que es. Vamos a esperar hasta esa fecha para que en ese momento se diga en la nueva licitación, ahora sí tendrá que ponerle una camarita. En ese tiempo va a ser interplanetario, ni siquiera va a ser, estoy hablando de lo que yo vi hace 10 años con inteligencia artificial, cómo se seguía una placa patente o un logaritmo facial. 10 años. Y el sistema lo seguía solo. Eso es Taipei, la policía de Taipei. Estaban pensando instalar 14.000 cámaras más. Iban a llegar a 26.000 cámaras con seguimiento de inteligencia artificial. Entonces, presidente, si no aplicamos el transitorio, esto no sirve para nada, porque entonces vamos a depender de la plata que tenga el Estado para contratarle a precio de la concesionaria la nueva tecnología. O sea, la pagamos todos para que la concesionaria tenga una tecnología que debería tener como parte del contrato y del servicio que está entregando el Estado, presidente. Pero a mí me preocupa mucho esto, porque al final seguimos pagando, todos, paga el Estado de Chile. Tercero, no son todas las regiones que se les va a aplicar una tecnología igual y los delitos de abordaje, de asalto o sencillamente de accidentes y la respuesta que tiene que ver con los accidentes y la obligación de la concesionaria de tener una ambulancia, las tienen, ¿ah? Lo que no tienen es personal 24 horas. O sea, te lo dice un ferretero. Yo estuve 45 minutos botado en la carretera porque no estaba el personal, pues. Y estábamos un par de metros donde estaba la ambulancia. Entonces, ojo con esto. Y no lo digo de dolido por lo que a mí me pasó. Lo estoy diciendo porque uno empieza a recoger testimonios, presidente, y las concesionarias son reencachadas. Y claro, tenemos un estándar bastante mejor que países vecinos. Pero esto no resuelve el problema de respecto a lo que planteamos el proyecto. Estoy hablando desde el usuario. Estoy hablando desde el estándar que hoy día se tiene. Si las concesionarias no ganaran plata, presidente, lo puedo entender. Le están haciendo un favor a Chile, entre comillas. Pero es que la menos que ganó, entiendo que fueron 23.000 millones netos el año antepasado. Entonces, presidente, por favor, yo quisiera que regresáramos a la idea original y pido que se incorpore el transitorio, porque si no, estos son buenos deseos, es un bonito anuncio que se va a implementar entre el año, ya dije, 34 y el 61. Gracias, senador Flores. Sí. Bueno, le damos la palabra al Ejecutivo que nos está pidiendo
Por su intermedio, señor presidente, quisiera un poco contestar a lo que señala el senador Flores, y es que esa norma transitoria fue votada en la Comisión de Seguridad de este Senado y fue rechazada precisamente porque esto irroga gasto al fisco de Chile. O sea, los contratos que se han celebrado y que están vigentes actualmente, les rige la ley de concesiones vigente al momento de su adjudicación. Por lo tanto, esta norma transitoria, si se incluye dentro de este proyecto, significaría que el Estado tendría que indemnizar a las actuales concesionarias por el hecho de agregar estas nuevas obligaciones. Y es precisamente por esta razón que fue rechazada como le digo, en la Comisión de Seguridad. Sin perjuicio de ello, nosotros como ministerio estamos conscientes y estamos buscando, digamos, incorporar estas obligaciones en los contratos actualmente vigentes, como ya se ha hecho en varios de ellos, pero obviamente esto va unido a que tenemos que ver con qué fondos cuenta el Fisco de Chile para poder cumplir con estas obligaciones. ¿Puedo complementar una Muchas gracias, Patricia. Sí, vamos a dar la palabra a Sebastián para que complemente y después al senador Durresti. Yo entiendo que es un tema muy sensible, pero también seamos sinceros y directos. Yo entiendo que es parte esencial del espíritu que hay en la comisión y es que esto tenga el mayor impacto posible en el corto plazo. Entonces, después podemos comenzar cómo buscamos algún tipo de solución, pero yo entiendo el sentido de urgencia que tiene. Si no, puede ser una ley que en lo concreto y real su efecto positivo sea muy, muy a largo plazo y totalmente ajeno a lo que estamos votando y aprobando, que es la idea que tenga impacto ahora. Sebastián. Sí, efectivamente se genera una dificultad de naturaleza jurídica y financiera, porque ¿cómo podemos nosotros implementar esto? Lo hemos hecho a través de las modificaciones de contrato, que son unas modificaciones respecto a los contratos ya vigentes. Nosotros tomamos el contrato, lo modificamos y en el caso de los tramos de la Ruta 5 estamos instalando cámaras con cargo en el fondo a una modificación y compensada a la concesionaria. Las concesionarias pueden poner más cámaras y financiarla a ellas, sí, y lo han hecho. Lo han hecho respecto a las cámaras de tránsito que han incorporado incluso durante el año 2022-2023, que fueron cámaras dentro de algunas sociedades concesionarias que fueron solicitadas y ellos lo hicieron, con cargo a su patrimonio, si se quiere. Pero las especificaciones técnicas que tienen que tener las cámaras de seguridad que nosotros determinemos a través de Carabineros de Chile o la Subsecretaría de Interior, es una decisión pública que yo no se la dejaría a las sociedades concesionarias. Yo creo que una decisión que debe tomar el Estado, de mirar qué vehículo de inteligencia necesita, qué cámara, qué especificación técnica. Y respecto a la inteligencia artificial, efectivamente, lo que plantea el señor Flores es el horizonte al que tenemos que llegar y es por eso que la SPD está desarrollando CITIA. CITIA va a ser el desarrollo tecnológico público que en el fondo va a permitir interconectar todas las cámaras y permitir que a través de inteligencia artificial se lean estas cámaras y nos entregan la alerta porque va a cruzar los datos entre los vehículos que están circulando y los registros que se tienen respecto a esos vehículos cuando están, por ejemplo, encargados por robo. Efectivamente, no sirve de nada, como bien dicen los senadores, que uno capte la imagen y esa imagen la vea una persona, porque a nuestro entender es un sistema bastante analógico de entender, y son miles de cámaras hoy día, miles de alertas, y la misma policía tampoco daría abasto para hacerse cargo de todas esas alertas. Requiere inteligencia y para eso CITIA. Respecto a las modificaciones, efectivamente la indicación del artículo transitorio fue rechazada, y fue rechazada en tanto que podría irrogar gastos. Si nosotros establecemos una regla general a través de la ley, el vehículo en el fondo que nosotros estimamos que no es el adecuado, porque en el fondo vamos a determinar que vamos a tener que cuantificar cuánto se le va a salir al fisco para efectos de implementar estas cámaras. Vamos a tener que tomar toda la Ruta 5, todas las demás sociedades concesionarias, es decir, esto cuesta X dinero para poder compensarlo. Esto fue discutido con la SECPRE y con la DIPRE para efectos de determinar si esto irrogaba o no irrogaba gasto. El texto propuesto no irroga gasto, pero una indicación que establezca un plazo y la obligación legal de tener que modificar contratos vigentes necesariamente va a irrogar gasto.
porque vamos a tener que hacer esta cubicación, cuantificación de cuánto sale. Tenemos algunos estimados, o sea, la instalación de las cámaras en la ruta 5, los tramos que se están señalando, salen entre el orden de 300.000 UF a 250.000 UF. Y no solamente es la instalación de la cámara. La gracia del sistema de concesiones es que hay una persona jurídica que las opera, es decir, tiene la obligación de mantenerlas. Cuando les disparen a las cámaras, como pasa, o la echen abajo, tiene que reponer esa cámara y lo hace la sociedad concesionaria, no lo hace el fisco. Adicionalmente, esa infraestructura, en virtud de los seguros que tienen las mismas sociedades concesionarias, quedan aseguradas porque hay un seguro contra catástrofe o por la infraestructura. Eso, señor presidente. Muchas gracias, senador Durresti. Presidente, que sin perjuicio de lo que nosotros estamos conversando, a mí me parece un poquito análogo que nosotros estemos discutiendo el sistema de concesiones, que es un sistema que creo que hay consenso, que ha ayudado a invertir grandes obras y desarrollo, y no tengamos en eso un deber que es del Estado. Porque al final del día el orden público, la seguridad es un bien del Estado. Del Estado. Así como yo quiero conectar Valparaíso con Santiago, la ruta 5, tal o cual, y con eso bajo accidentes, bajo los costos de transporte y todas las situaciones que uno entiende, o en las cárceles, o en distintos temas. Yo, en el caso de carretera, sigue siendo un interés público el servir a la comunidad, y hoy día, ¿para qué vamos a discutir la importancia de la seguridad como orden público, no solo la seguridad vial? Entonces, me parece que estamos equivocando el debate. Que esto tiene que incorporarse hacia adelante, que duda cabe, así como los contratos van incorporando normas laborales, normas de paridad, normas ambientales, que seguramente hace 20 años no había tal o cual en material, y todos nos vamos adecuando a eso, y en buena hora. Yo creo que hay que buscar un punto medio. Un punto medio. Nosotros no estamos ante una actividad deficitaria. Si nosotros estuviéramos acá en una actividad, no sé, me permito señalar, no sé, el avisaje. El otro día nos hacía la exposición Televisión Nacional de Chile, está mutando absolutamente el avisaje de publicitario de los medios, de los canales abiertos, hacia lo digital, hacia distintas. Uno entiende que ahí hay un cambio de tecnología, que el negocio, en términos de lo que tú ingresas, está cambiando, y tú obviamente dices, yo no le puedo poner una carga a este negocio que ya se está achicando. Las concesiones no lo tienen, no hay ninguna concesionaria, salvo alguna excepción por ahí, que esté deficitaria, principalmente Ruta 5. O sea, es el filete de Chile, es el lugar por donde transita más gente, sumado a la 68 y a la 78 como ruta desde Santiago a San Antonio y al Gran Valparaíso. Entonces, si el Estado de Chile, no digo el gobierno, el Estado de Chile, no tiene la convicción de que al menos en esos tramos tiene que haber un sistema que, así como tiene que permitir que transiten a 120 kilómetros, existan pórticos, paraderos, zonas de descanso, una condición mínima por la evolución de la sociedad es que tengamos cámaras y con un sistema interoperativo. Y que tú tengas un empalme que puede ser inmediato a las que se licitan, y las otras a un plazo de no más allá de 5 años. Entonces, yo creo que más allá de discutir la fórmula, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo con eso. No sé si será el ministro, será Hacienda, o será Hacienda o COPSA, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Si eso le cuesta al Estado, sincerémoslo. Si eso yo creo que eso tiene que estar incorporado en los estándares de calidad de servicio, tendremos que hacerlo. Hay que ver la transición, uno no tiene que ser irresponsable, pero es eso. Yo creo que el resto nos estamos complicando y viendo que, mira, si los colombianos son más eficientes en esto, los españoles tienen mejor tecnología, o el modelo que señala Iván la inteligencia artificial. Yo insisto y reitero, creo que nosotros no podemos ceder como país a un sistema en que ha sido positivo en muchos aspectos, elementos artesanales y elementos a la carta. Ninguna concesionaria quiere esto, que es un cacho, pero así como las concesionarias tienen que respetar derechos laborales que cambiamos, y tienen que respetar las 40 horas porque democráticamente el Estado determinó que
la jornada laboral es de 40 horas y que hay una ley de inclusión y que hay una norma ambiental de ruido y que hay una norma de tal o cual cosa, es eso. Si no, yo insisto, creo que esto es estéril y se lo vemos con cada concesionaria. Mira, vamos a tener cámara hasta el Río Bueno y del Río Bueno para allá. No hay cámara o no van a estar incorporadas. Yo insisto, pediría eso, presidente, para que tengamos una norma que sea eficiente. Yo estoy dispuesto a entender la transición si nos demoramos tanto, pero es un sistema. Y si ese sistema no lo incorporamos, al menos en las rutas, que es ruta 5 y ruta de mayor tráfico como estas concesionadas, el acceso a Concepción, también ahí el Cabrero Concepción, o Chillán Concepción, es poesía nomás lo que vamos a ver. Doy la palabra al senador Gaona. Bueno, estamos a minutos de cumplir la hora de la sesión. Yo tengo una actividad ahora, pero yo quería hacer el siguiente comentario. A ver, vamos a continuar la tramitación del proyecto de ley y la votación, porque tenemos que votarlo igual, el miércoles 12, ¿ya? Porque el miércoles 5 tenemos ya comprometido con Hospital de la Unión. Sí, miércoles 12. Ahora, de todas maneras, yo comparto el espíritu de lo que señala acá el senador Durresti. O sea, busquemos un punto intermedio. Uno puede llegar si uno mira con el conocimiento de sentido común, se da cuenta de nuestra geografía, hace que tengamos una ruta que es como vertebral. Y yo no veo que en el corto plazo eso vaya a cambiar. Algún día tendremos carretera costera, carretera de piedemonte, pero hoy día tenemos una ruta vertebral. Y lo que uno diría es que sería un tremendo aporte a la seguridad del país y de cada uno de nosotros y nosotras el tener, por ejemplo, este sistema implementado, no sé, en un plazo razonable. Yo digo un plazo razonable por la temática de la seguridad. En 2 años, por ejemplo, en toda la ruta 5. Nosotros en La Serena tenemos el reclamo de los transportistas. El otro día apareció en redes sociales un asalto en la ruta 5, que es lejos. No es que no haya problema en otros lugares, pero ese es el troncal, ahí se mueven las mercancías, las cosas de más valor y por lo tanto es donde el factor delincuencia tiende a concentrarse. Entonces, y yo creo que no es nuestro ánimo forzar una situación en la cual pongamos una indicación inadmisible que al final se va a tener que caer, aunque uno la vote a favor porque es inconstitucional. O sea, tratemos de evitarnos eso en un diálogo fructífero, que busquemos esa etapa de transición. Obviamente estas cosas pueden tener costo, tal vez una parte del costo lo pueda asumir la concesionaria, otro el Estado, pero bueno, el gobierno ha estado invirtiendo en seguridad y los costos son una inversión que se hace una vez, no son costos que son todos los años. Y si uno saca un cálculo económico, tal vez lo que se ahorra comparado con el gasto en seguridad en otras cosas puede ser mucho más eficaz, lo que decía el senador Flores, entre tener un funcionario de pie ahí, hacer la inversión de cámara y poner la tecnología de inteligencia artificial, vamos a estar ahorrando mucho más haciendo la inversión una vez a lo largo de 5, 7, 10, 15 años. Entonces, yo creo que hay espacio que nos pongamos de acuerdo, tenemos hasta el miércoles 12 para hacerlo y busquemos ahí la conversación. Senador Gaona. El miércoles 12 vamos a seguir conversando, luego damos a la vuelta de su viaje, no se preocupe. Bien. No, yo, presidente, yo comparto lo que ha señalado el senador Durresti y lo que ha mencionado usted. Precisamente aquí lo que se trata es fundamentalmente ver si el Estado está disponible y dispuesto para modernizar el sistema de seguridad de las carreteras, porque esto depende exclusivamente de una decisión del Estado. Entonces, de esa perspectiva, a mí me parece que, y no necesariamente pueden implicar desembolsos de recursos, porque además las concesiones son largas, las concesiones se pueden ampliar los plazos, se pueden hacer pagos diferidos, en fin, pueden haber distintos mecanismos, pero en el fondo aquí, presidente, yo creo que la piedra de tope no son los inversionistas, nada por el estilo, es simplemente el fisco que esté disponible para poder hacer esto. Y además, como decía recién, no solo tiene que ser desembolso de flujo efectivo, pueden ser una serie de otros mecanismos que permitan que efectivamente esto se pueda llevar adelante. Yo prefiero tener las carreteras seguras y alargar plazos de concesión a no tener las carreteras seguras. Si es que no están los recursos fiscales para hacerlo. Entonces es un tema que efectivamente tiene que definir el ministerio y convencer a Hacienda. Y es una tarea que les corresponde a ustedes. Nosotros, por más que queramos, perdón, presidente, por más que queramos nosotros poner, y lo que dice el senador Flores, ponerlo ahí, al final es inadmisible, inconstitucional y eso no va a resultar. Depende de ustedes. Eso, presidente. Un segundo, señor Durresti, solo hacer una precisión. Me acaba de recordar el equipo que
asesor de la ministra, que habíamos acordado en alguna reunión que tuve yo con ella, que el miércoles 12 íbamos a escuchar la exposición sobre el proyecto de ley de Consejo de Infraestructura, ¿ya? Entonces, lo que proponemos votarlo es el miércoles 19. Sí, proyecto de ley. Es que mejor el miércoles 19, uno, para que el señor Gaona llegue a su viaje, que dice que quiere estar presente en la votación. No, ustedes lo invitan a otros no, pero no importa. Lo vamos a esperar el 19. Sí, sí, por lo menos con la exposición de la ministra, sí. Exposición de la ministra. Pero para que quede claro, antes de dar la palabra al senador Durresti, pero un segundo, pero sí o sí, lo vamos a votar el miércoles 19, ocurra lo que ocurra. Lleguemos o no lleguemos a acuerdo, porque tenemos que despacharlo, para que estemos claros en el cronograma de fechas. Señor Durresti, señor Flores, y estamos Presidente, cumpliendo en la hora, así que por favor, muy breve. en positivo y buscando una fórmula, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que los tiempos son, más que irrealizables, son poco gratificantes para efecto de tener una política pública de cámaras en las carreteras. Yo eso es lo que insisto, esto no puede ser a la carta que 150 kilómetros hay cámara, después 200 kilómetros no hay y más allá hay. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula. Presidente, nosotros también habíamos tenido pendiente con la ministra y con algunos debates que hicimos con usted, el debate cuando se discutió la ley del Fondo de Infraestructura. Nosotros el Fondo de Infraestructura, entre otras cosas, era anticipar las concesiones, los retornos de las concesiones para efectos de otras inversiones. Teníamos ahí una discusión que ahora ya no se llama Fondo de Infraestructura, se llama Desarrollo País. Yo no sé si ahí hay algún instrumento que también pudiéramos utilizar o apalancar esa situación, porque si esto tiene más recursos, objetivamente, y nosotros no podemos eludirlo, y este país es responsable en términos de las inversiones, pero también uno tiene que ser responsable de decir si esto sirve para bajar accidentes, le ahorra plata a la sociedad, ahorra vida, ahorra trabajo de carabineros, lo dice bien Iván, no vamos a tener carabineros, 10 carabineros en cada monitor, o sea, replanteémonos y el Fondo de Infraestructura o ese fondo ahora que se llama Desarrollo País, para algo fue creado. Entonces, si eso dialoga y puede ayudarnos, en buena hora, pero tenemos que buscar una fórmula más creativa para que esto ocurra y no sea simplemente algo para decir que tenemos... mira, solo un tema. Una cosa horrorosa que ocurrió aquí en la región de Valparaíso, los incendios provocados ahora que está descubierto. Si ustedes investigan, si ustedes trabajan, cómo la Fiscalía encontró, que es un gran hallazgo de la Fiscalía y hay que contar también las cosas buenas que se hacen, fue entre otras cosas por el cruce de información de las cámaras respecto a la frecuencia de tal o cuales vehículos que circulando repetían patrones y eso fue una de las aristas, eso ya es público y ha sido informado. O sea, imagínense lo que en un país puede servir para dilucidar crímenes de esa naturaleza, la situación de cámaras por un trabajo operativo. Sí, yo solo decir que, antes de la palabra al senador Flores, que es totalmente pertinente, senador Durresti, que el 12 aprovechemos de agregar a la conversación con la ministra el tema de la empresa Desarrollo País. O sea, yo creo que efectivamente ahí hay capacidades subutilizadas y tal vez podemos acordar incluso con el propio ministerio alguna fórmula que nos permita enfrentar el tema del costo financiero. Senador Flores. Presidente, yo puedo entender la postura de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, porque, bueno, ellos están mandatados para asumir una postura institucional. No están para tomar decisiones políticas. Y nosotros tenemos el deber de actuar entendiendo el contexto y cómo son las reglas del juego con el mundo privado y también con la normativa vigente de intentar mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, subiendo los estándares cuando el país puede subir los estándares. Cuando nosotros iniciamos este debate, presidente, de los dos proyectos de ley, porque había un proyecto de ley que tenía que ver con las cámaras interoperativas cuando estábamos viendo que los problemas de delincuencia en Chile se estaban desbordando. Primera cosa. El segundo proyecto de ley tiene que ver con
la obligación de mejorar diseño. Los portonazos, los abordajes se producen particularmente en zonas críticas de las rutas. O sea, ¿a cuántas personas, y cuestión de revisar la estadística, los han encerrado cuando uno entra o sale de una autopista porque es una sola vía? Se le pone uno adelante y uno atrás y no tienen para dónde arrancar. La iluminación, la posibilidad de tener rondas, la constitución de seguros a todo evento contra terceros, para que efectivamente la gente pueda tener de dónde agarrarse. ¿Y qué es lo que decía Obras Públicas? No, si hay seguro. Sí, claro, pero cuando se cayó por razones cualquiera, una pasarela y le pegó un auto, ahí paga el seguro, pero no lo pagan contra este otro tipo de daño. Estamos de acuerdo, fue difícil convencerlos de que pudiera actuar la ley del consumidor. Y ahí hay una discusión de si el peaje constituye un tributo o no un tributo. Es otra discusión que debe ser política, presidente. Entonces, yo no voy a claudicar jamás de seguir haciendo política en base a lo que creo. Y lo que yo creo, presidente, porque si las concesionarias fueran un servicio al país, si estuvieran empatados entre sus costos, sus gastos y sus utilidades, uno es cauteloso respecto a lo que le pide. Pero cuando uno hace la revisión de las utilidades netas registradas por la Institucionalidad Pública de Chile, yo no puedo ser tan cómplice como ya ha pasado con las utilidades desbordantes de la AFP o de la ISAPRE, presidente, y los abusos que han cometido y cómo finalmente terminamos resolviendo cuando paga Chile, pues. Aquí pasa lo mismo, tenemos problemas de estándar, presidente. Mire, yo estoy construyendo una lista de vicios que hay dentro de las concesionarias. Cuando hablo de vicios, estoy hablando de rayar en delitos. Y a lo menos de cuestiones que tenemos que corregir. Y a eso tenemos que estar dispuestos, y el Ministerio de la Pública también. Pero si el Ministerio de la Pública tiene el sartén por el mango, no puede ser parte de un negocio que raya a veces en lo ilícito. No estoy hablando de utilidades legítimas, presidente. Cuando uno obtiene utilidades rayando en eso y valiéndose de una serie de argumentos en contra del propio usuario, a mí de verdad, presidente, me molesta. Y yo no voy a claudicar en esto. Entonces, aquí tenemos que convencer al Ejecutivo, presidente, de que si todo esto que estamos discutiendo va a estar vigente a partir del 2035 o del 2061, que terminan algunas de las concesionarias. Eso es un chiste, pues, presidente, para la ciudadanía que va a saber lo que estamos debatiendo. Cuando nosotros iniciamos el debate, habían de los 11 o 12 proyectos viales, habían 7 que estaban construyendo las bases y nosotros les decíamos, por favor, patrocinen esto, mejoremos el estándar de seguridad en cosas mínimas, en cosas mínimas. Presidente, un altísimo porcentaje, no lo sé, porque hay datos muy variables y poco confiables, de las cámaras que están dispuestas en todo Chile, ¿cuántas de esas funcionan? Primera cosa. De esas que funcionan, ¿cuántas las ve alguna persona? No las ve nadie, presidente. Las cámaras municipales, la mayoría no funcionan y no las ve nadie. Y las de Senco están saturadas porque la tecnología es recontra vieja. Tienen ahí un señor que está mirando, que se cabrea de mirar. Y que, ¿me entiende lo que nos pasa? Y Chile no es el mismo el de hoy, de hace 20 años o 10 años, porque la delincuencia hoy día está desbordada. Presidente, tenemos que actuar en un escenario que nos permita proteger a los usuarios y no seguir permitiendo estas mega utilidades en empresas que no están disponibles ni siquiera para mejorar su tecnología, presidente. Muy bien. Por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión y votamos el miércoles 19.